Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Yo quiero agradecer al Señor por este privilegio que me concede estar nuevamente en este lugar con el propósito de difundir las buenas nuevas de salvación. Para cada uno de ustedes deseamos que la gracia inconfundible de nuestro Señor Jesucristo les bendiga amplia y poderosamente. Para nosotros, el Concilio de Iglesias Evangélicas del Príncipe de Paz y el Buen Camino, es un privilegio contar con la audiencia de cada uno de ustedes, deseando traer bendición a través de cada uno de los mensajes que están saliendo al aire. Agradezco al Señor porque Él nos concede esta bendición de poder ser parte de la predicación y cumplir de esta manera con la gran comisión. Mi querido hermano y amigo, para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe en cada audición que presentamos y nuestro propósito es edificar su vida en la santísima fe. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude y nos bendiga, y que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar, y que el Señor se glorifique a través de la predicación de este hermoso mensaje. Y oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te doy gracias por este privilegio que me concedes en este momento de poder, Señor amado, estar en este lugar para compartir tu palabra. Te pido que te glorifiques a través de este hermoso mensaje que compartirás, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Ahora te suplico que uses mi vida y unjas mis labios para que este mensaje llegue a las necesidades que tiene nuestra querida radio audiencia. Y te suplico, Señor, que prepares los corazones para que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar. Te lo suplico todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo número 1, versículo número 8. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el versículo número 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos, estimado hermano y amigo, en la parte número 2 de esta hermosa carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y aquí vamos a estudiar la explicación que da el apóstol San Pablo con referencia acerca de la tribulación que el apóstol tuvo en Asia. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo nos habla acerca de su tribulación en Asia. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 8 al versículo número 14. Y el apóstol nos dice las palabras siguientes: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, en estas palabras introductorias de este hermoso versículo de 2 de Corintios capítulo 1 y en el versículo 8 nos explica acerca de esta tribulación
que le sobrevino al apóstol en Asia. Sintió en su corazón compartir con los hermanos de Corinto, y él dijo: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos que el apóstol San Pablo siente en su corazón compartir esta tribulación que él tuvo en Asia. Y el apóstol dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Fue tan, estimado hermano y amigo, tan terrible esta tribulación que el apóstol enfrentó en Asia. Pero parte por parte, el apóstol San Pablo nos va a ir explicando en qué consistió esta tribulación, estimado hermano y amigo. Y el apóstol dice: pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Entonces, estimado hermano y amigo, según la explicación que nos da el apóstol San Pablo, esta tribulación fue una de las tribulaciones más grandes que el apóstol enfrentó durante sus viajes misioneros por el Asia Menor. De tal manera, dice el apóstol San Pablo, que fue más allá de nuestras fuerzas, pasó de los límites de resistencia que puede tener un ser humano. Y el apóstol dice: de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estimado hermano y amigo, fue una tribulación extremadamente grande que sufrió el apóstol San Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 9 dice el apóstol San Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Ve, estimado hermano y amigo, hasta qué condición sintió el apóstol San Pablo en esta terrible persecución que tuvo en el Asia. Bendito sea el nombre del Señor, el cual nos libró. Aquí el apóstol San Pablo, en esta explicación que da, dice, estimado hermano y amigo, que Dios lo libró. Como siempre, estimado hermano y amigo, los creyentes dependemos de Dios, dependemos del amparo divino, dependemos del socorro divino. Cuando nuestras fuerzas se terminan, es cuando aparece el socorro de Dios en favor de nosotros. Y el apóstol dice: el cual nos libró. Él declara en esta explicación que da acerca de esta gran tribulación, dice que Dios lo libró. Y luego dice el apóstol: y nos librará. ¿Y en quién esperamos que aún nos librará de tan grande muerte? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, según la explicación que nos da el apóstol San Pablo, estuvieron cerca de perder la vida. En el versículo número 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aquí, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo reconoce la intercesión de la iglesia de Corinto por la vida del apóstol San Pablo. Cuán importante, estimado hermano y amigo, es la intercesión de la iglesia por sus líderes. La iglesia juega un papel importante en la intercesión por aquellos que están enfrente de la obra del Señor. El apóstol San Pablo aquí dice, estimado hermano y amigo, que ellos, la oración de ellos dijo en favor nuestro. Esa oración fue fundamental para que Dios interviniera y Dios diera el socorro y los librara de esa situación
que estaba pasando el apóstol, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos acerca de su tribulación en Asia. Estimado hermano y amigo, he tomado a consideración profundizar un poco con relación a esta persecución, a esta tribulación que el apóstol San Pablo tuvo en Asia. ¿Por qué razón? Para que entendamos que el Dios del apóstol San Pablo, el Dios que libró al apóstol de esta tribulación tan grande, es el mismo Dios de nosotros, que también está presto para podernos ayudar en los momentos de tribulación. En los momentos de tribulación, estimado hermano y amigo, no estamos solos. La presencia de Dios estará con nosotros y Él no permitirá que venga prueba más allá de las que podamos resistir con nosotros. Aún después de la prueba, Dios nos dará la salida de ellos. Pero veamos acerca de su tribulación en Asia. Veamos los versículos, estimados hermanos y amigos. Versículo número 8 al versículo número 14 de Segunda de Corintios. Y el apóstol dice, porque nuestra gloria es esta. Aquí, estimado hermano y amigo, sigue en esta forma de agradecer a la iglesia de Corinto. Y él dice, porque nuestra gloria es esta. Veamos la gloria a la cual San Pablo se refiere y cuál es esa gloria que nos está él narrando después de esa tribulación que el apóstol San Pablo pasó en el Asia. Y él dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. San Pablo presente, estimado hermano y amigo, y cuando estudiamos estas palabras, nosotros vemos la humildad con la cual se expresa el apóstol San Pablo en gratitud y agradecimiento a la iglesia de Corinto. Y él dice, porque nuestra gloria es esta. Y aquí, estimado hermano y amigo, él nos explica cuál es esa gloria que él siente. Y él dice, el testimonio de nuestra conciencia. Qué maravilloso, estimado hermano y amigo. La gloria que San Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto es el testimonio, dijo San Pablo, de nuestra conciencia. ¿Y por qué, estimado hermano y amigo? Una de las cosas muy fundamentales en la vida de cada uno de los cristianos es que en su conciencia tenga paz, que en su conciencia no haya remordimiento, que en su conciencia no haya acusación por algo que se hizo indebidamente. Y aquí, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Qué maravilloso, estimado hermano y amigo, tener una conciencia en paz para con Dios. Porque el escrito sagrado dice que si nuestra conciencia no nos reprende, tenemos confianza para con Dios. Pero si nuestra conciencia nos reprende, es mayor Dios que nuestra conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y San Pablo dice aquí lo que testifica su conciencia. Y dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Versículo número 13. Porque no os
escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis. Espero que hasta el fin las entenderéis. Versículo número 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la gloria nuestra para el día del Señor. Uno de los aspectos muy fundamentales que encontramos, estimado hermano y amigo, es que San Pablo tiene en mente y muy claro este día que él lo llama el día del Señor Jesús. ¿Y qué día es ese, estimado hermano y amigo? Ese día cuando el Señor venga a levantar su iglesia, no se manifestará a todo el mundo. No todo el mundo va a ver este gran acontecimiento. Únicamente lo verán los redimidos con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol San Pablo escribe de esta manera, 2 Corintios capítulo 1, versículo número 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y él sigue explicándolo, estimado hermano y amigo. Fue una tribulación de alto impacto en la vida del apóstol San Pablo, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay una nota muy importante que quiero compartirla con ustedes. No sabemos qué es lo que padecía en esta ocasión el apóstol San Pablo. Algunos han conectado esta epístola con el relato de Hechos capítulo 19, versículo número 23 al versículo número 30. Pero, estimado hermano y amigo, parece que el apóstol Pablo sufrió personalmente aquel momento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos esta conexión que nos hace las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23 al versículo número 30. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En esos tiempos, estimado hermano y amigo, y en esa cultura, a la predicación del Evangelio, la gente le denominaba aquel camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata de templecillo de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas. Vamos entendiendo, estimado hermano y amigo, el aspecto geográfico e histórico de esta historia que el apóstol San Pablo nos está explicando, de esta gran tribulación. ¿Cómo fue el origen y con quién se origina esta tribulación? En el versículo 25 dice: a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, dijeron ellos, y luego diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga, dijeron la gente, desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Ve, estimado hermano y amigo, aquí entramos en esta conexión para entender la razón por la cual vino esta gran tribulación al apóstol San Pablo. Se estaba tocando, estimado hermano y amigo, las bases estructurales del poder de las tinieblas. Se estaba minando, estimado hermano y amigo, este reino con la predicación del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 28 dice este escrito sagrado: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a uno se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Ve, estimado hermano y amigo, era una situación sumamente peligrosa que se había levantado. El poder de las fuerzas del mal activó todos sus espíritus en contra del ministerio del apóstol San Pablo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32, encontramos algo. Y aquí, estimado hermano y amigo, para una posible pista que estamos siguiendo, en qué lugar y qué fue lo que sucedió en esta terrible tribulación que nos narra el apóstol San Pablo. Veamos qué nos dice él en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 32. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Ve, estimado hermano y amigo, lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Esta tribulación fue mayúscula durante el ministerio de San Pablo en el Asia. San Pablo está diciendo que aquí él se enfrentó a fieras. Y dice el apóstol San Pablo: ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En cualquier caso, estimado hermano y amigo, fue tan severo que llegó incluso el apóstol San Pablo a pensar que iba a morir. Ve, estimado hermano y amigo, un gran apóstol del Señor en esta gran tribulación. Pero ¿sabe usted una cosa muy importante? El Señor ya había dicho al apóstol San Pablo que no iba a permitir que nadie pudiera las manos sobre él, porque él tenía mucha gente en esta jurisdicción de el Asia Menor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos qué nos dice en 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 9. Y el apóstol San Pablo dice: fiel es Dios. Una de las cosas que estaba, estimado hermano y amigo, bien claro el apóstol San Pablo, que Dios era fiel en todo lo que había dicho, en sus promesas. Como Josué dijo en el Antiguo Testamento, que Dios no había faltado ninguna de las promesas. Todas las palabras que Dios prometió a los padres y a Israel, Dios la cumplió. Y San Pablo dice: fiel es Dios. Usted entiende, estimado hermano y amigo, que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Y también Dios es fiel a aquellos que le son fiel a Él. Y San Pablo dice: fiel es Dios, por el cual
fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una nota muy importante quiero compartir con ustedes. La fe del apóstol Pablo, aquí, estimado hermano y amigo, fue semejante a la fe de Abraham e Isaac en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo número 22. Veamos, estimado hermano y amigo, este elemento tan importante de la fe. Y cuando la fe está edificada sobre fundamentos sólidos, estimado hermano y amigo, la fe puede sostenernos en medio de la gran tribulación. En Génesis capítulo 22, versículo número 1 al 6, veamos aquí cómo se identifica la fe de Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ve, estimado hermano y amigo, viene el tiempo crucial donde Dios pone a prueba a sus hijos. Ahora entendemos por qué la fe de San Pablo es similar a la fe de Abraham en este hecho, estimado hermano y amigo. Él tomó la acción. ¿Sabe por qué, estimado hermano y amigo? Como dice las palabras de San Pablo, fiel es Dios. Abraham sabía que Dios es fiel. Y Abraham sabía que en Isaac Dios iba a bendecir la familia de la tierra. Y aunque Dios se lo pedía para que lo sacrificara, Abraham sabía que Dios iba a sostener su palabra, porque él creía que Dios era fiel. Y luego dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac que amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. Ve, estimado hermano y amigo, cómo trabaja la fe. ¿Sobre qué cimientos está fundamentada su fe? Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que Abraham, su fe estaba fundada, estimado hermano y amigo, sobre la fidelidad de Dios. Sobre la fidelidad de Dios en su palabra. Abraham sabía que Dios iba a cumplir lo que él le había dicho cuando lo llamó y le dijo, sal de Ur de Caldea, a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande. Abraham creyó esas palabras, y sobre esas palabras fieles de Dios, se dirigió al monte Moria, donde sabía que iba a sacrificar a su hijo. Pero sobre todo, estimado hermano y amigo, Abraham estaba bien claro que Dios es fiel y que lo que había prometido lo iba a llevar a cabo. Aunque su hijo muriera, Dios era poderoso para levantar a Isaac aún dentro de los muertos, como San Pablo dice, que en sentido figurado, escribiendo San Pablo a los romanos, lo volvió a recibir otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Y Isaac su hijo cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, y adoraremos. Pero no, tome nota las siguientes palabras que Abraham dijo.
¿Dónde se fundamenta estas palabras? Estas palabras de Abraham se fundamentan, estimado hermano y amigo, en la fidelidad de Dios en su palabra. Y luego dijo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego dice Abraham, y volveremos a vosotros. No dijo volveré, dijo volveremos. Abraham sabía que iba a sacrificar a Isaac, pero seguía confiando en la fidelidad de Dios en su palabra. La pregunta, estimado hermano y amigo, ¿en qué fundamento está edificada su fe? Esto es la diferencia que puede existir entre un creyente y otro. Va a depender sobre qué fundamento está edificada la fe. Abraham fue claro con sus criados. Dijo, yo iré con el muchacho y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos el versículo número 12. Y dijo, Dios dijo unas palabras, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Bendito sea el nombre del Señor. Dios estaba vigilando todas estas escenas, como también estaba vigilando la tribulación del apóstol San Pablo, de aquel alboroto que se había levantado en Éfeso, de aquellas personas que fabricaban ídolos mudos. Y dice la palabra, y dijo, no extienda su mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Ve, estimado hermano y amigo, cuando la fe se fundamenta en un cimiento sólido, en la palabra de Dios, dice la palabra, entonces Dios conoce que la persona que tiene fundamentada su fe en la palabra de Dios, entonces Dios conoce que esta persona es temeroso de Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Ve la fe, estimado hermano y amigo. En ese lugar, Dios fue fiel a su palabra. Proveyó para Abraham. Cuando Isaac le preguntó, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham no dijo, tú eres el cordero. Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ese es el fundamento de la fe. Por eso este acto de Abraham es similar a la gran tribulación del apóstol San Pablo que llevó en el Asia. Dios, estimado hermano y amigo, estaba viendo todas las escenas y Dios intervino en el momento y en el tiempo cuando Dios tenía que intervenir. Dios no interviene afuera de tiempo, ni después del tiempo. Dios actúa, hermano y amigo, en el tiempo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bendito sea, este es el lenguaje de la fe. Es la manera como trabaja la fe. Pero nosotros necesitamos, estimado hermano y amigo, saber en qué cimiento
está fundamentada su fe. Está fundamentada su fe en la fidelidad de la palabra de Dios. Entonces, estimado hermano y amigo, Dios proveerá para usted, así como Dios proveyó para Abraham, como el apóstol San Pablo en esa terrible tribulación. Versículo número 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Verso 17. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Y en tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ve, estimado hermano y amigo, Dios es fiel. En Hebreos, retomaré este contexto porque es muy importante, porque mencioné acerca de dónde debe estar fundamentada nuestra fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17 y versículo 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ve, estimado hermano y amigo, Dios probó a Abraham. Pero esta prueba, ¿qué fue lo que produjo en Abraham? Abraham subió un nivel más alto, porque Abraham recibió esta palabra de bendición que leímos anteriormente. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ve el resultado de la prueba. Abraham sube otro nivel más en estos niveles de la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, estimado hermano y amigo, el poder que tenía la fe en Abraham, según está escrito, Abraham como que volvió a recibir resucitado a Isaac, porque desde el momento que Abraham tomó la decisión para ir al monte que Dios le dijo, ya había ofrecido a su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos una nota importante, estimado hermano y amigo. Veamos su testimonio acerca de la triple liberación de Dios. Veamos aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo número 10. Veamos la triple liberación que Dios hizo en la vida del apóstol San Pablo. Y él dice en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Veamos, estimado hermano y amigo, el testimonio de la triple liberación que Dios hizo en esa tribulación del apóstol San Pablo. Número 1, nos libró. Habla de la justificación. Nos librará.
habla de la santificación y aún nos libra, habla de la glorificación. Este es, estimado hermano y amigo, el testimonio acerca de la triple liberación de Dios que el apóstol San Pablo nos está narrando. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos, porque estamos viendo la explicación del apóstol San Pablo de todo este hecho que él pasó en el Asia. Y veamos hoy acerca de su viaje a Macedonia. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 15 al 24, el apóstol San Pablo nos dice: para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De las demás, no sé si he bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de sus entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 1 y versículo 12 y 13, veamos lo que nos sigue explicando el apóstol San Pablo. Esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, cuando llegue a Troas, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Versículo 13. No tuvo reposo mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 15 y versículo 16 del capítulo número 1 de 2 Corintios, el apóstol San Pablo nos sigue explicando, estimado hermano y amigo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuviese una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado con vosotros a Judea. Ahora veamos, ¿por qué no lo hizo? El apóstol nos dice, estimado hermano y amigo, en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo número 23, dice el apóstol San Pablo: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Ahora veamos entonces
¿A dónde fue al fin el apóstol San Pablo? Pues estamos siguiendo, estimado hermano y amigo, en esta parte de la división de su carta, segunda a los Corintios, la explicación de todo lo que pasó en derredor de la vida del apóstol San Pablo. Y aquí encontramos, estimado hermano y amigo, algo muy importante. ¿A dónde fue al fin entonces el apóstol San Pablo? En 2 de Corintios capítulo 2, verso 12 al 13, él nos explica aquí: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces el apóstol San Pablo, después de estar en Troas y no encontrar a Tito allí, no tuvo reposo su espíritu, sino que entonces, despidiendo de los hermanos de Troas, dice el apóstol San Pablo que partió para Macedonia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, acerca de sus lágrimas en Éfeso. Como usted puede entender, estimado hermano y amigo, parece que en esta segunda carta, el apóstol San Pablo está abriendo su corazón. ¿Qué es lo que realmente había en el corazón de este gran hombre de Dios? Expresa, estimado hermano y amigo, sus tribulaciones, sus preocupaciones y sobre todo, estimado hermano y amigo, el peso que sobre el apóstol San Pablo estaba, el sentir por todas las iglesias que él había establecido. Ahora veamos acerca de sus lágrimas en Éfeso. Efesios capítulo número 2, versículo 2 al versículo número 11. Dice el apóstol San Pablo: en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por las manos en la carne. Parece, estimado hermano y amigo, que aquí el versículo 4 de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está refiriéndose a su primera epístola a los Corintios. Había llorado por el hecho de que la iglesia había rehusado reprender a aquel miembro que vivía en inmoralidad sin arrepentirse. En el capítulo 5 de la primera carta a la iglesia de Corinto, ahora lloraba por el hecho de que la iglesia se negaba a restaurar a aquel arrepentido. Ve, estimado hermano y amigo,
Lloró el apóstol San Pablo porque la iglesia no había tratado, no había reprendido la situación inmoral que estaba en la iglesia de Corinto. Pero después este muchacho se arrepintió. Pero después que se arrepiente, no lo querían aceptar en la iglesia. Y San Pablo también otra vez vuelve a llorar por él. Ahora porque la iglesia no quería aceptarlo como hermano. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Ve, estimado hermano y amigo, muchas veces la raza humana tiende a esta situación, a señalar a aquel que cometió una desobediencia. Pero aquí el apóstol San Pablo dice, así que al contrario, vosotros más bien habéis de perdonarle y consolarle, dice el apóstol San Pablo. Tienen que perdonarlo. Y no solo perdonarlo, sino que también tienen que consolarlo para que no sea consumido, dice el apóstol San Pablo, de demasiada tristeza. Verso número 3. La restauración debía llevarse a cabo inmediatamente, estimado hermano y amigo. Esto es muy importante que entendamos. La restauración de un hermano debe de llevarse instantáneamente, no dejarlo al tiempo. Y la iglesia tiene que entender que tiene que perdonar a aquella persona que cometió una falta. Y no solo perdonarlo, también debe de consolarlo, dijo el apóstol San Pablo. En el capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 11, veamos lo que dice el apóstol San Pablo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Ve, estimado hermano y amigo, ¿cuál es la razón? El enemigo dijo al apóstol Pedro, anda como león rugiente alrededor de nosotros, mirando a quién devorar. La traducción que se hace de este versículo del Nuevo Testamento griego dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros, pero veamos la palabra que tenemos, mirando a quien se deja devorar. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este versículo dice el apóstol San Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia nunca debe de ignorar cuáles son las maquinaciones del enemigo, cuáles son las estrategias que siempre el enemigo tiene para socavar la fe del Hijo de Dios. Ahora vemos, estimado hermano y amigo, la parte número 3 de esta epístola, y es la demostración de la naturaleza del ministerio. Aquí San Pablo nos va a explicar, y va a ser una demostración de la naturaleza del ministerio. Esto lo explica él en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, y el capítulo 6, versículo número 18. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, ahora veamos este aspecto, pero dejemos este estudio hasta la próxima audición. Le pido que me acompañe y será una bendición que nuevamente nos reencontremos.